Saludos, amigos. Antes de sumergirnos en el análisis de la reciente conferencia de prensa de Putin, les pido que den un like a este vídeo y se suscriban al canal para seguir recibiendo contenido de calidad. Ahora, adentrémonos en la reflexión sobre la conferencia de prensa de Putin. Aunque para muchos rusos resultó ser un evento bastante rutinario, con la excepción de la peculiar declaración sobre Odessa como ciudad rusa, desde la perspectiva de la audiencia occidental, la situación cambia considerablemente. Parece que Putin dirigió sus mensajes específicamente hacia el público occidental, y es crucial analizar las señales que envió a los europeos y a nuestros vecinos. Al comparar este evento con las intervenciones del presidente estadounidense, observamos una dinámica interesante. Mientras Biden tiende a escapar rápidamente después de sus discursos, evitando las preguntas incómodas de los periodistas, Putin se sometió a una sesión de preguntas y respuestas que duró 4 horas. Esta disparidad refleja la cantidad de interrogantes incómodas que rodean la política de Biden, especialmente en relación con Rusia. Para ilustrar esto, me aventuré a revisar la versión textual de la conferencia de prensa de Putin, disponible en el sitio web del Kremlin. Sorprendentemente, el texto cuenta con 100.000 caracteres y 2.000 oraciones. Este contraste resalta la naturaleza cuidadosamente planificada de los discursos de Biden, que generalmente se basan en notas preparadas para evitar errores. Sin embargo, la extensión del discurso de Putin revela una disposición a abordar una amplia gama de temas de manera espontánea, lo que puede explicar por qué este formato resulta casi imposible de imaginar en el contexto político actual de los Estados Unidos. Ahora, ¿qué piensas de esta diferencia en el enfoque de los líderes? ¿Crees que la práctica de Biden de evitar preguntas abiertas afecta la transparencia de su gobierno? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos escuchar tus pensamientos sobre este tema tan relevante. Déjanos saber. Y aquí quisiera abordar el mensaje que Putin envió a nuestros vecinos. Su contraofensiva ha estado estancada durante mucho tiempo, pero sus militares eran conscientes de la situación en el frente mucho antes de que esta información se filtrara en los medios de comunicación occidentales. Por razones comprensibles, las fuentes occidentales gozan de mayor autoridad entre nuestros vecinos que las rusas, y esto es un error. Si hubieran leído los medios de comunicación rusos y prestado atención a lo que se informa en ellos, podrían haber evitado por completo la guerra y conocer sus fracasos en el frente mucho antes. También podrían haber sabido sobre la posibilidad de firmar un tratado de paz sin pérdida de territorio, una oferta que Rusia hizo al principio y que el ciudadano común ni siquiera conocía en ese momento, porque si lo hubiera sabido, nuestros vecinos habrían querido aceptarlo. Pero llegó Boris Johnson y ordenó la guerra en contra de los intereses nacionales, y ahora perderán incluso Odessa. Putin la llamó una ciudad rusa, dejando claro que tiene la intención de recuperarla para Rusia, y si lo dijo, no se retractará. Y el antiguo proyecto de un tratado de paz ahora puede considerarse olvidado. Además, Putin también quería demostrar que está en excelente forma. Cuando la contraofensiva se estancó, la única esperanza que les quedaba a nuestros vecinos era que Putin al menos se enfermara y muriera, y que en Rusia comenzara la confusión. A veces, visito sus recursos de información como parte de mi trabajo, rastreando lo que dicen y discuten varios medios y analizando con qué propósito lo hacen. En algún momento, entre las publicaciones, empezó a prevalecer la idea de que Putin supuestamente estaba gravemente enfermo, y estas publicaciones comenzaron justo cuando el avance falló. En el momento más álgido, apareció información de que Putin yacía en una nevera, y en el Kremlin se celebraban funerales en círculos reducidos. Además de los rusos, nuestros vecinos también vieron la conferencia de prensa, y su sorpresa fue enorme al observar durante 4 horas cómo un Putin saludable y enérgico respondía a preguntas de periodistas. A través de esas preguntas, nuestros vecinos descubrieron que el problema más grande de los rusos son los huevos más caros, lo cual también los sorprendió, ya que les mintieron diciendo que en Rusia había hambre debido a las sanciones occidentales. ¿Qué opinas sobre esta discrepancia en los enfoques de los líderes? ¿Crees que la práctica de Biden de evitar preguntas abiertas afecta la transparencia de su gobierno? Comparte tu opinión en los comentarios. Queremos escuchar tus pensamientos sobre este tema tan relevante. Déjanos saber. El mensaje más intrigante que Putin envió a los europeos se centra en la estrategia europea de apostarlo todo a una rápida victoria sobre Rusia. Los europeos, aparentemente,
se han lanzado de cabeza a esta apuesta. ¿Qué puede haberles prometido Biden a las élites europeas para que se arriesguen de esta manera? Es plausible que les haya asegurado que, tras una victoria rápida, podrían adquirir una parte de los activos energéticos rusos. Esto les permitiría obtener gas y petróleo de Rusia prácticamente a costo de producción, ya que las élites europeas se convertirían en los principales accionistas de Gazprom y otros gigantes energéticos rusos, como sucedió desde los años 90 hasta el comienzo de la guerra en Ucrania. Durante ese periodo, los activos rusos pasaron a manos de compañías extranjeras y nuestros oligarcas, quienes apenas pagaban impuestos y guardaban sus ganancias en el extranjero, beneficiando así a los bancos occidentales que otorgaban créditos a empresas de Occidente, impulsando así la economía europea. No obstante, llegó Putin al poder y comenzó a consolidar los activos rusos en el balance del Estado. En la década de 2000, solo el 6,7% de la producción de petróleo en Rusia provenía de Rosneft, mientras que Yukos, de Jodorkovsky, extraía mucho más y no pagaba impuestos al presupuesto. Hoy en día, la situación ha cambiado radicalmente, ya que la mayor parte del petróleo en Rusia es extraído por Rosneft, y a pesar de que acciones de compañías extranjeras son propietarias en partes, lo fundamental es que Putin ha logrado que paguen impuestos. Rosneft se ha convertido en el mayor contribuyente del país, superando varias veces las ganancias distribuidas a los accionistas. Lo mismo se puede decir de Gazprom. Sin embargo, esto no ha sido del agrado de las respetadas personas en Occidente, quienes desean revertir la situación a como estaba antes, y para lograrlo, necesitan derrocar a Vladimir Putin. Las sanciones y la derrota de Rusia en el frente podrían haber provocado la renuncia de Putin, según las expectativas de las élites europeas, pero para su sorpresa, eso no sucedió, a pesar de estar convencidos de que lo lograrían. En la reciente conferencia de prensa de Putin, los europeos escucharon que, a pesar de los problemas en Rusia, no se parece en nada al colapso de la economía rusa. Entonces, ¿qué deben hacer ahora los europeos que apostaron todo por vencer a los rusos? Tenemos un refrán que dice, más vale pájaro en mano que 100 volando. Europa persiguió la grulla y dejó escapar de sus manos al pardillo en forma de cooperación que tenían antes de la guerra en Ucrania, cuando Europa prosperaba gracias al gas ruso asequible. ¿Qué opinas de esta estrategia europea y sus posibles consecuencias? ¿Crees que Europa debería reconsiderar su enfoque hacia Rusia? Comparte tus pensamientos en los comentarios. Estamos interesados en conocer tu perspectiva sobre este tema crucial. Déjanos saber. Putin está listo para ofrecer una salida. Durante la conferencia de prensa, el presidente abordó la situación en el frente, donde Rusia ha tomado la iniciativa. Incluso antes de esta conferencia, algunas naciones europeas comprendieron que la campaña contra Rusia había fracasado y comenzaron a cambiar sus políticas, como lo hicieron los Países Bajos y Eslovaquia. Creo que la conferencia de Putin acelerará este proceso, ya que abordó una serie de cuestiones relacionadas con la economía rusa y la situación en el frente, sugiriendo que Occidente ya no tiene salida. Queridos amigos, les agradezco sinceramente por ver este vídeo, estaré muy contento si les dan me gusta y se suscriben a mi canal, porque todo el trabajo que hago lo hago para ustedes.